Muy bien. Desarrolla hábitos grandiosos, es el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Miren, levanten la mano, ¿cuántos de ustedes aprendieron a manejar en un coche de velocidades? Pues una buena cantidad. ¿Se acuerdan del primer día? ¿Se acuerdan de la primera clase? ¿No? O sea, era una cuestión complicada porque había que internalizar varias cosas que pues, en su conjunto eran complicadas, ¿no? Te dicen, ok, aprieta el clutch, ¿no? Prende el coche, pon primera. Ahora, empieza a acelerar y a sacar el clutch poquito a poquito, poquito, cambia segunda, cuidado con el coche, ¿no? O sea, ¿no? O sea, eras un peligro para la sociedad, ¿no? Pero luego seguiste manejando, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre hoy y entonces? Ahorita cuando manejan, si llevas años manejando, porque obviamente si aprendiste esto la semana pasada sigues igual, ¿no? Pero si llevas años manejando, en este momento prendes el coche, arrancas, bajas la ventana, prendes el radio, saludas al vecino, todo lo haces al mismo tiempo y ni siquiera tienes que pensarlo. ¿No es así? ¿Cuál es la diferencia entre ese primer día y hoy? La práctica, exactamente. ¿No? O sea, la práctica, el haber repetido las mismas cosas incontables veces, hace que llegue un momento en donde lo empiezas a hacer sin pensarlo, ¿no? Y miren, la verdad es que si se dan cuenta, así funcionan un montón de cosas en nuestra vida, ¿no? O sea, Dios nos diseñó de una manera en donde podemos simplificar funciones complejas, practicándolas el tiempo suficiente hasta que las hacemos sin pensar. Piensen en la cantidad de cosas que hacen todos los días y ni siquiera tienen que pensar. Desde que te levantas y te metes a bañar, ¿te acuerdas cuando eras chiquito y te bañaste las primeras veces tú solo? Tenías que estar a las vivas para que el champú no se te metiera a los ojos, ¿no? Luego sales y te vistes, hoy te vistes y ni siquiera estás pensando en lo que estás haciendo. Algunos de nosotros ni siquiera vemos si el color combina, ¿no? Pero bueno, o sea, te abrochas los botones, te amarras los zapatos. ¿Cuándo fue la última vez que conscientemente te fijaste qué estabas haciendo cuando te abrochaste los zapatos? Ni siquiera lo piensas, porque lo has repetido tantas veces que se convierte en un hábito, que es de lo que estamos hablando el día de hoy, ¿no? Cosas que repetimos, practicamos tantas veces que llega un momento en que ya no tienes que pensar en lo que haces. Ahora, evidentemente, todos los que estamos aquí tenemos una combinación de buenos hábitos y de malos hábitos, ¿no? O sea, hay hábitos, cosas que haces que te ayudan, que mejoran tu vida, que simplifican las cosas para bien, y hay cosas que haces sin pensar, que son negativas, ¿no? Que te empujan hacia el lado equivocado, que a lo mejor te causan problemas en la vida, ¿no? Benjamin Franklin decía que si pones tus hábitos positivos y le restas tus hábitos negativos, lo que sobra es tu contribución a la sociedad. No sé si funciona exactamente igual, pero lo que es un hecho es que tus hábitos positivos es lo que impacta a tu mundo, lo que impacta a tu vida, la gente a tu alrededor, a gente que está en donde trabajes, son tus hábitos positivos. Fíjense, de lo que hemos estado hablando durante toda esta serie es precisamente de hábitos. Si se acuerdan, cuando empezamos la serie les dije, vamos a hablar de prácticas, ¿verdad?, que los grandes hombres y mujeres a los ojos de Dios, ¿verdad?, adoptaron y repitieron consistentemente e impactaron al mundo. ¿Okay? Entonces estamos hablando de hábitos. Cada una de las cosas que vimos, enfocar tus pensamientos de forma correcta, llevar esos pensamientos a la presencia del Señor, esperar para que te conteste y te pongas sueños en el corazón, ¿no? Dar pasos de fe cuando Dios te dice que vayas hacia adelante, detenerte a disfrutar de momentos maravillosos. Todas esas cosas son hábitos. Imagínate si todas las prácticas que hemos estado estudiando las convirtieras en hábitos en tu vida y las empezaras a hacer sin siquiera pensar. ¿Te imaginas cómo cambiaría tu vida de forma positiva? Entonces, lo que vamos a aprender el día de hoy es precisamente cómo los grandes hombres y mujeres de fe desarrollan hábitos grandiosos. Vamos a platicar un ratito acerca de lo que son los hábitos y luego vamos a hablar de hábitos que es importante que adoptemos en nuestra vida. ¿Okay? Entonces, vamos a orar, vamos a ponernos en manos de Dios y empezamos a estudiar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz que nos dio vida. Y precisamente, Señor, nos dio vida para que la vivamos para ti. Y queremos glorificarte con esta vida. Te pedimos, Señor, que esta tarde tu Santo Espíritu nos guíe a través de este estudio para que nuestro corazón sea transformado y podamos ver estas cosas con la importancia que tienen, para que cambien la manera en que vemos las cosas, cambien la manera en que vivimos esta vida y empecemos a glorificarte todo el tiempo con nuestra vida, Señor.
Queremos ser tu herramienta en Cancún, Padre. Utilízanos a nosotros. Cámbianos el día de hoy, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, miren, cuando hablamos de hábitos, hay algunas cosas que sabemos de forma intuitiva, pero que no nos gustan mucho, ¿no? Por ejemplo, para empezar a adoptar un hábito o para cambiar un hábito se requiere de disciplina, ¿no? O sea, necesitamos de alguna manera forzarnos a nosotros mismos a hacer ciertas cosas durante cierto tiempo hasta que llega un momento en donde ya las hacemos sin pensar. Pero piensa en esto, fíjate, es un pensamiento que te puede enfriar la cabeza en 2 segundos. El tipo de persona que vas a ser dentro de 5 años, dentro de 10 años, va a estar determinado por los hábitos que tengas arraigados hoy. Los hábitos que empiezas a adoptar en tu vida hoy o los que tengas arraigados hoy van a determinar el tipo de persona que vas a ser. El tipo de persona que eres hoy fue determinado por los hábitos que te trajeron aquí. Pero quién vas a ser en el futuro está determinado por los hábitos que tengas en este momento. Y a lo mejor cuando empezamos a hablar de hábitos y de disciplina y de ciertas cosas, esto te va a parecer más una plática psicológica que un mandamiento bíblico. Pero quiero que se den cuenta cómo la Biblia es muy clarita y nos demuestra cómo la disciplina es el medio divino para que fluya la gracia de Dios en tu vida. ¿Escucharon eso? La disciplina es el medio divino para que la gracia de Dios fluya en tu vida. El apóstol Pablo le escribió una carta a un joven discípulo que se llamaba Timoteo, y en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, le dice estas palabras, le dice: rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Hasta ahí lo que le está diciendo es: deja de escuchar las tonterías que dice la gente alrededor, o sea, no estés poniendo atención a boberías, ¿ok? Dice, en lugar de eso, dice, más bien, ejercítate en la piedad. Y miren, quiero detenerme un segundito ahí, porque cuando escuchamos la palabra piedad, muchas veces pensamos en cuando alguien dice, ay, ten piedad de mí, pero aquí se refiere a ser piadoso, es decir, vivir de acuerdo a como Dios quiere que vivamos. Entonces dice, más bien ejercítate en vivir como Dios dice que vivamos. La palabra ejercítate en griego proviene del gymnasium, que es la palabra que utilizamos para hablar del deporte, gimnasio. Entonces lo que nos está diciendo aquí es, más bien, disciplínate, practica, ejercita el vivir como Dios quiere que vivas. ¿Por qué? Dice, pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también para la venidera. Entonces fíjense lo que está diciendo Pablo. Si nosotros, nuestro acercamiento a la vida espiritual es parecida al acercamiento que un atleta tiene hacia su vida física, ¿no? Imagínate un físico-culturista que practica y levanta pesas y levanta pesas y levanta pesas, y lo que está haciendo es fortalecer sus músculos físicamente hablando. Dice, si tú haces lo mismo, si te disciplinas, si te ejercitas en las cosas de Dios, vas a fortalecer el músculo de tu fe. Dice, y eso es una maravilla porque cuando te ejercitas físicamente tiene un beneficio, pero es temporal. Te sirve para el tiempo que pasas aquí en la tierra, ¿no? Mientras estés sano, pues está bien. Dice, pero cuando ejercitas a tu espíritu, las consecuencias son eternas. Entonces, esto se trata de adoptar nuevos hábitos. Y ya sé que cuando empezamos a hablar de adoptar nuevos hábitos, hasta flojera nos da nada más pensarlo, porque sabemos que se trata de hacer cambios en nuestra vida. Pero les voy a decir cuáles son las buenas noticias. Miren, pequeños cambios en la forma en que viven su vida físicamente hablando puede traer un impacto tremendo en su vida espiritual. O sea, si empieza a cambiar ciertas cosas, como por ejemplo la cantidad de horas que ves la televisión, la hora a la que te acuestas, la hora que te levantas, cosas que en realidad son pequeñas, en tu vida espiritual van a tener un impacto increíble. Ahora, adoptar nuevos hábitos, o sea, hábitos de cambio, evidentemente requieren un esfuerzo por parte nuestra. Vamos a tener que esforzarnos para lograr estas cosas. Y yo me doy cuenta que una de las razones por las que particularmente a los cristianos, a la gente que cree en Dios, le cuesta mucho trabajo realizar estos cambios, es porque hay un malentendido en la forma en que la gente piensa que funciona la gracia de Dios. Dice, vamos a leer un pasaje que también escribió Pablo, se lo escribió a otro discípulo que se llamaba Tito, y le dice estas palabras, le dice, en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, es decir, cuando Cristo murió en la cruz estaba manifestando la gracia para todos los seres humanos. Dice, la cual, o sea, la gracia, la cual trae primero salvación. Y luego dice, y nos enseña
a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Es decir, la gracia de Dios es lo que nos enseña a rechazar el no vivir como Dios quiere que vivamos y a detenernos ante las tentaciones que el mundo nos presenta. Dice, así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Vamos a poder vivir como Dios manda, dominándonos a nosotros mismos. Hay personas que leen este pasaje y lo que piensan es, entonces lo que va a hacer el trabajo en mi vida es la gracia. La gracia de Dios va a hacer todo, entonces yo ya no tengo que hacer nada. Y como que pensamos que la gracia y el esfuerzo humano chocan, ¿no? Si yo hago un esfuerzo por hacer las cosas que Dios quiere que haga, de alguna manera a lo mejor estoy anulando la gracia de Dios. Pero eso no es bíblico. La gracia y el esfuerzo humano van de la mano. Lo que choca es la gracia y el mérito. O sea, si tú piensas que te tienes que ganar la gracia de Dios trabajando, eso sí es antibíblico. Pero en ningún lado en la Biblia dice que no hagas ningún esfuerzo. Al revés, dice lo contrario. Dice, haz esfuerzo por vivir como Dios dice que vivas. Pues el mismo Pablo en Efesios 4:3 dice estas palabras: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Y miren, esfuerces en español es una palabra, pero en griego el original tiene varias. Porque lo que dice es, hagan todo tipo de esfuerzos. Esfuérzate lo más posible, porque por obedecer a Dios. Entonces, la santidad solamente llega por medio de la gracia, pero toma un esfuerzo de nuestra parte aplicar esas cosas en nuestra vida. Podemos ver los hábitos de los que vamos a hablar como el conducto que le permite a la gracia transformar tu vida. ¿Oyeron eso? O sea, estos hábitos van a ser el conducto que va a permitir a la gracia de Dios transformar totalmente tu vida. Entonces necesitamos estudiar qué hábitos podemos adoptar en nuestra vida para que esa gracia de Dios tenga poder en nosotros. Entonces vamos a ver 5 hábitos que necesitamos adoptar. ¿Están listos? Número 1, pon a Dios en primer lugar. El primer hábito que tienes que adoptar, y el más importante de todos, es poner a Dios en el primer lugar de tu vida. Y si les gusta saber qué hay detrás de estos hábitos, dice, este hábito es el principio de la prioridad. ¿Ok? Las prioridades. Dice, Jesucristo nos enseñó acerca de este hábito en Mateo 6:33. Jesucristo dijo estas palabras: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Lo que está diciendo es, si tú pones a Dios en primer lugar en tu vida, las demás piezas del rompecabezas van a caer en su lugar solas. Pero pon a Dios primero en tu vida. Miren, yo creo que especialmente si llevas cierto tiempo siguiendo a Cristo, si llevas cierto tiempo en la iglesia, cuando oíste este primer hábito has de haber pensado, bueno, pues eso es obvio, ¿no? Eso es evidente, Dios tiene que estar en primer lugar. Les voy a decir una triste realidad: la mayor parte de los que estamos en esta sala no tiene este hábito en su vida. No es el primer lugar en nuestra vida. De hecho, fíjense, yo les puedo decir, platicando con ustedes, quiénes tienen verdaderamente este hábito en su vida y quiénes no, porque eso es lo que determina la madurez en una persona. Muchas personas creen que la madurez de un cristiano tiene que ver con los años que llevan de cristianos. Mucha gente se presenta conmigo y me dice, yo soy cristiano de cuna, nací en una cuna cristiana. Les pregunto, ¿dónde venden esas cunas? Porque pues, quiero regalarle una a mi hija para mi nieta, ¿no? O sea, uno se hace cristiano cuando entrega su corazón a Cristo, no cuando nace en una familia en donde alguien le entregó su vida a Cristo. ¿Ok? Y la medida en la que una persona pone a Dios en primer lugar determina la madurez que va a empezar a tener en su vida. Les voy a decir por qué. Fíjense. Un buen cristiano lee su Biblia, ora, acude a Dios de una manera relativamente constante. Un gran cristiano invariablemente pone en primer lugar a Dios ante todo lo demás. Generalmente es gente que le da la primera parte, la parte más fresca, la con menos interrupciones, se la entrega a Dios. Y antes siquiera de salir de su casa ya estuvo en comunión con Dios, con su palabra, y se lleva eso a su día. Yo sé que va a haber personas que están oyendo estas palabras y están pensando, es que para mí la mañana no es un buen momento. La verdad es que yo soy una persona de noche. Personalmente yo he descubierto que la tranquilidad de la mañana, tener comunión con Dios incluso antes de tener la primera conversación con nadie más, de hecho analizar mi día en la presencia de Dios, tomar un poco de su palabra, meditar en ella, llevarme un versículo con ella, transforma la manera en que voy a vivir mi día. Pero fíjense, más importante aún que la hora en la que lo hagas, es la actitud con la que lo haces. Cuando tú vas a la presencia de Dios, si vas consciente de con quién estás a punto de reunirte, el hecho de que es
un Padre amoroso, pero que es el Rey del universo, el creador de todo, la persona que te creó a ti, que te dio vida, y no nada más vida física, sino espiritual. Entonces vas con una actitud totalmente diferente, vas con un corazón abierto, esperando algo de Él, que te llene de algo. Y por eso entendemos frases como esta que dice el Salmo 130, versículo 6. Dice, mi alma espera al Señor más que los centinelas en la mañana. Ahí está haciendo el salmista una referencia a cómo vivían la vida en Jerusalén en esa época. Jerusalén era una ciudad amurallada y las murallas servían para detener los ataques de los enemigos. Entonces en las noches tenían a centinelas que estaban ahí preparados por si había algún ataque, y lo que más esperaban que sucediera es que amaneciera. Estaban esperando que saliera el sol, porque mientras tanto tenían que estar las vivas y preparados para cualquier ataque, pero amanecía y como que ya llegó el sol. Bueno, así es como tu alma tiene que ir a esperar al Señor, esperando algo maravilloso de ese contacto que vas a tener con Él. Tú empiezas a tener ese tipo de contacto con Dios y poco a poco tu vida va a empezar a ser transformada. Y miren, no quiero crear falsas expectativas. Si tú no tienes este hábito, al principio te va a tomar tiempo y te va a costar trabajo. Porque te vas a levantar, vas a abrir tu Biblia y a lo mejor no vas a entender muy bien. Necesitas empezar por ciertos libros para que te empiece a hablar. Pero si perseveras en el hábito, si lo sigues haciendo, la Biblia cada vez te habla de forma más clara. Y va a llegar un momento en cuando sientas la presencia de Dios, se va a convertir en un deleite. Y si mantienes el hábito, te voy a decir que otra cosa va a pasar. Vas a empezar a notar cómo te llevas ese rato que pasas en la mañana con Él para todo el día. Las primeras veces lees y para en la tarde ya no te acuerdas ni qué leíste, pero si continúas con el hábito te vas a dar cuenta, no nada más que de pronto estás recordando lo que viste, sino que van a aparecer oportunidades para aplicarlo. Pero necesitas verdaderamente tratar de conectar con Él a ese grado. ¿Okay? Y miren, yo la verdad quisiera poder darles testimonio de que en mi tiempo con Dios de repente se abre el cielo y bajan ángeles y me ministran. No es el caso, pero les puedo decir de momentos hermosos, profundos que he pasado con Dios, cuando de repente me enseña cosas, me confronta con cosas, me deja ver la aplicación de ciertas cosas. Miren, no puedo estresar la importancia de este hábito más. O sea, yo les puedo decir que puedo ver en retrospectiva en mi vida los momentos en donde por la razón que sea de pronto empecé a dejar de tener ese hábito y empiezo a sentir el desierto espiritual, la falta de la presencia de Dios, y en el momento en que regreso a conectarme con Él, inmediatamente empieza a cambiar todo. Entonces miren, como tarea para este hábito les voy a hacer una sugerencia. El libro de Proverbios tiene 31 capítulos, uno para cada día de un mes de 31 días. A partir de mañana, levántate y lee un capítulo de Proverbios cada día. Léelo despacio, léelo esperando que Dios te hable y te diga algo. Y el versículo que más te diga, ese apúntalo, medítalo, piensa en lo que significa y llévatelo contigo. Si haces los 31 días, te vas a dar cuenta de cambios espirituales en tu vida en un mes. Entonces pongan a Dios en primer lugar en su vida. Número 2, los siguientes ya son más coloquiales. Saca la basura. ¿Okay? Sacar la basura es el principio de la transformación. ¿Okay? Tienes que sacar la basura. Miren, este hábito proviene de un versículo que es muy famoso, muy conocido de Pablo en Romanos 12:2. Dice así: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si se fijan, en este pasaje hay dos mandamientos, uno en forma negativa, es decir, no hagas esto, y luego uno en forma positiva, en lugar de eso haz esto. Y luego viene el resultado de llevar a cabo esas dos cosas. La primera parte dice, no se amolden al mundo actual. Lo que nos está diciendo es, no permitas que la forma en que el mundo trabaja, en el mundo funciona, los sistemas del mundo rigen la vida de la gente, no permitas que te rija a ti, no permitas que dicte quién eres. En lugar de eso, dice, sean transformados mediante la renovación de su mente. Es decir, permite que la palabra de Dios, ¿verdad?, saque todas las porquerías que tengas en tu cabeza y meta cosas nuevas que sean verdad. Y eso lo que va a hacer, esa renovación, lo que va a hacer es transformarte. Esa palabra transformarte en griego es metamorfosis. Significa no un cambio de algo a algo mejor, sino un cambio total a una nueva criatura. Es lo que sucede, por ejemplo, con una oruga que se hace mariposa. No es una oruga mejorada, es otro animal.
Bueno, lo mismo nos pasa a nosotros. Dice, si tú haces esa renovación, te vas a convertir en una nueva criatura. ¿Y cuál es el resultado? Vas a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios para tu vida, que es buena, es agradable y es perfecta. Necesitamos renovar, sacar la basura y meter las cosas nuevas. Les voy a decir cuál es nuestro problema. Los seres humanos nacemos en un basurero. Esta sociedad del día de hoy, ¿verdad?, es un basurero en el que vivimos. ¿Y cuál es el problema con eso? Fíjense, estuve leyendo el testimonio de unos misioneros que estaban trabajando con gente en Guatemala. Y este grupo en particular, fíjense, iba a Guatemala y trabajaban con una ciudad pequeñita que habían construido una serie de familias en el basurero municipal. O sea, dentro del basurero municipal de Guatemala, que es un basurero enorme, hay una ciudad en donde hay gente que ahí tiene su casa, ahí nacen sus hijos, ahí crecen sus hijos, muchos ahí se quedan y tienen hijos ahí y viven adentro del basurero municipal. De hecho, viven de la basura, de pepenar en la basura. Entonces, este individuo cuenta que cuando llega él la primera vez que fue a ministrarles, dice, durante los primeros 2 días no podía yo ministrar porque empezaba a hablar y para hablar tienes que entonces respirar y me daba tanto asco el olor de la basura que me daban ganas de volver el estómago y tenía que salir corriendo. Dice, 2 días de estar intentándolo, me tomó hasta el tercer día, empecé a poder hablar con ellos. Dice, lo que más me impactaba es que toda la gente que vivía ahí no notaba el olor. O sea, los niños ahí nacían. Y esa es una característica del ser humano, ¿se han dado cuenta? O sea, si tú tienes un amigo que en su casa es un cuchitril espantoso y apesta a rayos, ellos ahí viven felices, pero tú llegas a visitarlos y dices, ¿qué se murió? ¿No? O sea, se les murió el perro y no lo han encontrado, ¿qué pasó? ¿No? Por la peste. O sea, el olor en el que vives, te acostumbras a él. Bueno, esa es la tristeza del lugar espiritual en donde viven muchos cristianos. ¿Se dan cuenta que la sociedad en la que vivimos está rodeada de basura? Y todo el tiempo estamos metidos en ese basurero y entonces, fíjense, cosas que la Biblia les llama basura, a ti te parecen de lo más normales. Las ves y dices, pero pues, ¿qué tiene de malo? Lo lees en la Biblia, ¿no? Fíjense, hay gente que le damos consejería, están tratando de discernir entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo bueno y lo malo, la verdad y lo falso. Y les enseñas en la Biblia y dicen, pero ¿eso qué tiene de malo? ¿Cómo me puedes decir que está mal? Mira el mundo, claro, el mundo es un basurero. Entonces te cuesta trabajo hacer cambios, ¿verdad? Estás tratando de discernir otras cosas que sean buenas cuando estás viviendo en el basurero y no puedes cambiar. Y miren, por eso, ¿saben cuál es la tragedia de eso? Por eso hay tantas encuestas que hacen dentro y fuera de la iglesia y las encuestas son iguales. O sea, la misma cantidad de infidelidad en el matrimonio, falta de honestidad en el trabajo, adicciones a sustancias o a pornografía, abuso de las esposas o de los hijos. Las estadísticas son casi iguales, porque vivimos en el basurero y nos parecen normales. Entonces, sin darte cuenta, ¿qué estás permitiendo? Que el mundo te diga cómo debes de vivir. Estás amoldado al mundo. Entonces, necesitamos salirnos de ese basurero, ¿no?, para poder empezar a darnos cuenta de cuánto apesta. Y si quieres darte cuenta de a qué grado apesta, te voy a invitar a que intentes algo. Haz un ayuno de medios de comunicación por 1 mes. Está complicado, pero 1 mes no veas la tele, no vayas al cine, no te metas a internet, ¿verdad? No te pongas en Facebook a ver todas las porquerías que sacan. 1 mes y luego regresas y lo que te va a pasar, ¿no?, es que vas a ver la basura. De pronto la vas a notar. Muchos de ustedes han experimentado esto. Si llevas cierto tiempo, o sea, años, en donde tu grupo de gente es gente de la iglesia, un día regresas a una reunión de tus amigos de antes y la basura apesta y te das cuenta. Pues, lo mismo, ¿verdad?, necesitas hacer con tu vida hoy. Necesitas sacar la basura. Te voy a decir cuál es la tarea para este. Piensa en esto. Si Cristo te acompañara en tu vida todo el día, todo momento, durante 24 horas, todos los días, una semana, ¿con qué cosas estaría más incómodo? ¿Cuáles te daría vergüenza que viera? Esas, sácalas. Necesitas sacar la basura. ¿Ok? Número 3. ¿Ya están contentitos con el mensaje o todavía no? Número 3. Levanta tus propios tiraderos. Levanta tus propios tiraderos. Este es el principio de la responsabilidad. ¿Ok? Bien, les voy a decir cuál es el problema que muchos tenemos. Muchos de nosotros crecimos en una casa
en donde nuestra mamá levantaba todos nuestros tiraderos. Tú haces un tiradero y tu mamá lo levantaba. Te salías de tu cama y tu mamá hacía la cama. Y dejabas la ropa tirada, sucia en el piso y tu mamá la echaba a la cesta de la ropa sucia y la lavaba y te la doblaba y te la ponía en el... ¿no? Entonces lo que hicieron muchas mamás y lo que están haciendo muchas mamás en estos días es crear a gente que puede evadir su responsabilidad olímpicamente. Y les voy a decir por qué. Fíjate. Esperar que otros levanten tu tiradero por ti no es algo que haces de forma consciente, es un hábito. Es un hábito que se ha creado porque alguien ha estado levantando por ti. El problema es que tú ahora asumes que es responsabilidad de otra persona que tu vida funcione. Estás esperando que todo salga bien por los demás y si sale mal es su culpa. Pero la Biblia es muy clarita en esto. No necesita ni interpretación. Gálatas 6:5 dice, cada uno es responsable de su propia conducta. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestra propia conducta. Y miren, yo creo que es evidente que uno de los peores productos de nuestra sociedad es cómo le estamos enseñando a nuestros niños a echarle la culpa a otros por sus problemas. O sea, platiquen con maestros. En este momento, yo no sé en qué momento cambió la educación y ahora es más importante la autoimagen del niño que si aprende carácter y aprende las materias. Y entonces todos los demás tienen la culpa menos el chamaco. Entonces crecen y ¿qué pasa? Si tienen un problema en su matrimonio es culpa de su pareja. ¿No? Si tienen un problema en el trabajo es culpa de su jefe. Si tienen un problema en la escuela es la maestra o los compañeros. ¿No? Si tienen problemas en la vida, pues es que así soy yo. ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres quejarte con alguien? Quejarte con mis papás, ellos me educaron, yo así soy. Y le echamos la culpa a todos los demás. Y tienes que entender esto, fíjate, la gente a tu alrededor son responsables de lo que hicieron, pero el responsable de lo que haces tú, eres tú. Y cuando estés en la presencia del Señor, te va a pedir cuentas a ti por lo que tú haces. Y no le vas a poder decir, es que Él hizo esto. Sí, cuando venga platico con Él, tú. ¿Por qué hiciste lo que hiciste? Y miren, esto también está clarito en la Biblia, Hebreos 4:13. Dice, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos y es a Él a quien rendimos cuentas. ¿Saben qué quiere decir esto? Tú te puedes engañar a ti mismo y nos puedes tener engañados a todos. Nos puedes convencer de que eres una víctima y por eso no puedes hacer nada. Pero aquí dice, Dios lo ve todo clarito y al que le vas a dar cuentas es a Él. Entonces fíjate, si tú empiezas a tomar responsabilidad de tu vida, de tus tiraderos, de tus problemas, tú vas a decir lo que va a pasar. Vas a poder empezar a controlar lo controlable. Hay 1000 cosas a tu alrededor que están fuera de tu control, pero hay cosas que sí están bajo tu control y que no las controlas porque estás evadiendo la responsabilidad. Pero cuando empiezas a decir, ok, el responsable de esto soy yo, entonces puedes empezar, por ejemplo, a trabajar en las áreas en donde reconoces que tienes problemas. Puedes empezar a hacer compromisos contigo mismo para hacer ciertos cambios en tu vida. Por ejemplo, te haces responsable de los pensamientos que tienes, que es una de las cosas de las que hablamos. Te haces responsable de llevarlos como oraciones al Señor, de esperar respuesta para saber qué espera de ti, de dar los pasos que te pide que des. El responsable eres tú. Puedes hacer compromisos contigo para levantarte un poco más temprano y hacer ciertas cosas, o acostarte más temprano y no perder horas viendo ciertos programas de televisión. O sea, eres el responsable de estas cosas. Entonces, fíjate, ¿cuál es la tarea para este hábito? Analiza tu vida y piensa, ¿en qué áreas tengo problemas? ¿No? Dependiendo de quién eres y en dónde estás en la vida, somos diferentes, ¿no? Yo estoy casado, tengo hijos, soy el pastor de la iglesia, ¿no? Entonces, ¿en qué áreas de mi vida tengo problemas? En esas áreas donde tienes problemas, lo que tienes que preguntarte es, ok, en ese problema, ¿cuál es mi responsabilidad? Olvídate de los demás, porque es lo que todos queremos hacer, ¿eh? En consejería no saben la cantidad de veces que la gente dice, es que él, es que ella, es que él, cuando él cambie, cuando ella cambie, tú eres responsable de ti, no del de al lado. Entonces piensa, ¿cuál es mi responsabilidad en cada uno de los problemas que tengo en la vida? Hazte responsable. Y después, número 4, va seguidito, diseña un plan por escrito. Este es el principio de la clarificación. Necesitas tener claro lo que vas a hacer para poder salir de esos basureros, sacar esa basura, poner a Dios en primer lugar, etcétera. ¿Ok? Entonces, diseña un plan por escrito. Miren, ¿saben cuál es la tragedia de este hábito? Miren, todos los seres humanos, todos los que estamos aquí sentados, absolutamente todos, tenemos planes en nuestro corazón. O sea, hay cosas que tú te dices a ti mismo continuamente, un día voy a hacer esto. Es un plan que tienes en el corazón. O un día voy a dejar de hacer esto. ¿No? Todos tenemos planes.
¿Saben cuál es la tragedia? Miles de millones de personas se van a la tumba con todo y plan en el corazón. Nunca lo sacan. Dice la Biblia en Proverbios 25, como aguas profundas es un plan en el corazón del hombre. Fíjense, ahí lo que está diciendo es, tus planes mientras estén en tu corazón es como si estuvieran en el fondo del mar. Con esa claridad los ves, ¿no? Aguas turbias y olas, y ahí están en el fondo del mar. Pero ¿cómo continúa? Dice, mas el hombre entendido lo extraerá. Dice, la gente sabia no lo deja en el corazón porque es como si estuviera en el fondo del mar. Necesita sacarlo, verlo de forma clara para ponerlo en práctica. ¿Cómo lo extraemos? El mejor método que existe de extraer tus planes es escribirlos. Y les voy a decir por qué. Fíjense, el ser humano, de nuestro cerebro, funciona de manera muy interesante. El lado izquierdo de tu cerebro es el lado lógico, ¿verdad? El lado con el que hablas, con el que escribes, ¿verdad? Es el lado izquierdo. Ve todas las cosas como una secuencia de cosas que están interconectadas unas con las otras. El lado derecho es el lado emocional, ¿verdad? Ese lado no tiene orden porque las emociones no son lógicas. Entonces cuando estás en ese lado todo es algo bohemio y todo es una sola cosa, ¿no? Entonces la gente normalmente está de un lado al otro y cuando tienes planes ahí adentro es totalmente turbio como el fondo del mar. Pero en el momento en que te sientas a escribirlo tienes que forzar a pasar todo lo que tienes ahí al lado izquierdo, porque con el lado izquierdo escribes y entonces se pone de forma lógica. Necesitas sentarte y escribir un plan de acción. Para cada una de las cosas que acabamos de ver necesitas decidir cómo lo vas a hacer. Y de hecho, fíjense, la tarea de se las puse por escrito porque es el que tienen que llevar a cabo. Fíjense, tienes que contestar a 3 preguntas. Letra A, ¿qué tipo de persona quieres ser? Eso significa que en cada una de las áreas de tu vida, o sea, dependiendo de cómo esté tu vida ahorita, ¿no? Yo, ¿qué tipo de esposo quiero ser? ¿Qué tipo de padre quiero ser? ¿Qué tipo de pastor quiero ser? ¿Qué tipo de amigo quiero ser? ¿No? ¿Qué tipo de ser humano en cuanto a mi salud quiero ser? O sea, en cada área de mi vida, ¿qué tipo de persona quiero ser? Y lo escribes. Letra B, ¿qué cosas tienen que cambiar? Para que seas ese tipo de persona, ¿qué cambia? ¿Qué necesita transformarse en tu vida? ¿Qué cosas, si no estuvieran ahí o si estuvieran ahí, te empujarían a ser ese tipo de personas? ¿Okay? Y letra C, ¿cómo voy a iniciar cada uno? ¿No? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el primer paso que puedo dar para empezar a convertirme en esa persona en cada una de mis áreas? ¿No? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es lo siguiente en cada una de esas áreas? ¿Okay? Y miren, les voy a decir una cosa. La razón por la que mucha gente nunca cambia, aún haciendo planes, es porque no los comparte con nadie a quien le dé cuentas. Mi recomendación es escribe estas cosas y busca un mentor espiritual. Busca a alguien evidentemente que vaya más avanzado que tú. No va a decir a platicar esto al peluquero, por favor. ¿Okay? Busca a alguien en la iglesia que vaya avanzado y le vas a contar estas cosas. Yo estoy en estos tiraderos, tengo estos problemas, de esto no me he hecho responsable, este es mi plan, así lo voy a hacer, ¿no? Y para que esa persona periódicamente se reúna contigo y te diga, ¿qué pasó? ¿Cómo vas? Dale la autoridad para jalarte las orejas y entonces va a ser mucho más fácil que empieces a ir hacia adelante. ¿Okay? Haz el plan por escrito, esa es la tarea para este hábito. Número 5, empieza hoy. Si quieren ahí al lado de hoy, pónganle domingo. ¿Ok? Para que no se confundan con cuándo fue que dijeron que era hoy. ¿Ok? Empieza hoy, domingo 6 de noviembre. Hoy tienes que empezar. Dice, esto es importantísimo, porque fíjense, este es el principio de la inercia. ¿Saben cuál es la razón? Otra de las razones por las que la gente nunca cambia, aunque escribe sus planes, porque el paso más difícil para dar es el primero. Cuando vas a empezar a hacer cambios en tu vida, el paso, ¿verdad?, en donde empieza la transformación, el primero es el más complicado. Por eso se llama el principio de la inercia. ¿Saben lo que significa la inercia? Es una ley física que seguramente todos memorizaron, la podrían repetir de memoria, pero se las voy a decir de todas maneras. Bien. La inercia es la propiedad del cuerpo de mantener su estado de reposo o de movimiento. Un cuerpo tiende a mantener el estado de reposo o de movimiento a menos que una fuerza externa intervenga y cambie ese estado. Eso significa que si tú en este momento hay algo que quisieras estar haciendo en tu vida pero no lo estás haciendo, el paso más fuerte es la fuerza que necesitas para dar el primer paso. Pero cuando te pones en movimiento, mantener el movimiento es mucho más fácil.
pero necesitas dar el primer paso. Y miren, es evidente, todo el mundo ha tratado de hacer una dieta y a los 15 pasos la dejaron, ¿cierto? Les voy a decir por qué es eso. Este mundo lleva una corriente, ¿verdad?, fuertísima en contra de la voluntad de Dios. La sociedad en la que vivimos es como un río con la corriente fuertísima en contra de la voluntad de Dios. Si tratas de ir en la voluntad de Dios, vas a ir contra la corriente. Ir solo es prácticamente imposible. Necesitas ir agarrado del brazo de varias personas que vayan en la misma dirección. Entonces, estas cosas necesitamos hacerlas en familia, juntos, en grupos, con mentores. Pero el primer paso es el más complicado. Entonces, tienes que decidir dar el primer paso hoy mismo, ¿eh? Piénsalo de esta manera. Si, por ejemplo, yo digo, quiero empezar a pasar un rato con Dios todas las mañanas. Hoy, antes de irte a dormir, vas a decir, ok, ¿a qué hora me voy a levantar? ¿Qué voy a estudiar? ¿En dónde me voy a sentar a hacerlo? Entonces vas, pones tu Biblia, pones un cuaderno, pones un lápiz, abres la Biblia en el lugar en donde vas a estar. O sea, planéalo hoy. Es como cuando vas a hacer ejercicio. Cuando tú planeas hacer ejercicio el otro día en la mañana, no decides hacer ejercicio cuando suena el despertador. Lo decides cuando pones el despertador, ¿no? O sea, la noche antes dices, mañana me voy a levantar temprano, voy a hacer estas cosas, y entonces planeas, bueno, hoy. Si estás decidiendo empezar a disfrutar momentos grandiosos, dices, necesito empezar a pasar más tiempo con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. Hoy, saca tu agenda y di, ¿cuándo esta semana? ¿Qué día? ¿A qué hora? ¿Qué vamos a hacer hoy? No te esperes. Miren, estas cosas la verdad es que tienen un efecto tan extraño, al principio, en medio y al final. Les puedo dar un ejemplo físico, que son los más fáciles de ver. Si ustedes hubieran ido a visitar nuestra casa, en particular mi oficina hace unos meses era como un agujero negro en el espacio. Caía algo ahí, desaparecía misteriosamente y no se podía volver a encontrar nunca más, ¿no? O sea, tenía ahí un tiradero espantoso, pero no saben a qué grado. O sea, no nada más mi escritorio estaba cubierto de tonterías, pero aparte tenía yo libros apilados por todos lados, gente que me recomendaba libros o me regalaba libros, los iba yo apilando por todos lados, videos, papeles, bueno, y yo le decía a Karina que a Karina no le gusta el desorden. Yo le decía, no, yo sí puedo trabajar así, es un orden desorganizado, pero ordenado, ¿no? El mismo, yo sé dónde está todo, igual no era cierto, ¿no? Pero lo que no quería yo era arreglarlo, ¿no? Porque la verdad ya sabía el trabajo que iba a costar. Entonces un día Karina me lo decía constantemente, hay que arreglar tu oficina, hay que ordenar tu oficina. Entonces un día llegó y me dijo, vamos a ordenar tu oficina, ¿no? Mi día de descanso entró con una caja. Y dije, no, sí, vas a ver cómo va a quedar mucho mejor. Y empezamos a organizar, según nosotros, empezamos a sacar cosas, a apilar cosas. Bueno, llegó un momento en que yo vi todo el apilamiento. Dije, no, ¿sabes qué? Mira, ciérrala y empiezo a trabajar en otra recámara. Ya, ahí cerramos con ya no, o sea, ya no quiero. No, yo me decía, al principio está complicado, pero vas a ver cómo va a mejorar, ¿no? Bueno, nos pasamos como 5 horas arreglando mi oficina, sacando papeles, tirando cosas, reorganizando libros, poniendo cosas en su lugar. Al final, ¿verdad?, que ya al rato ya empecé a ver la luz al otro lado del camino, ¿no? Pero cuando empiezas a ver que empieza a funcionar, te empiezas a emocionar. Oye, sí es cierto, hay que seguir, ¿no? Ya quería yo seguirme con otro cuarto y luego el vecino y a ver a quién más le organizamos la casa, ¿no? O sea, porque te emociona cuando empieza a funcionar, ¿no? Al final, miren, ¿saben de qué me di cuenta? Que era yo muchísimo más productivo con la oficina ordenada. Porque no se dan cuenta de lo que les pasa, pero si tienes lleno de cosas por todos lados, tu cerebro está viendo todo. Aunque tú estés según tú concentrado en algo, está viendo todo y de repente, ay, tengo que hacer esta llamada, ay, tengo que hacer, ay, ya se me había olvidado que. Entonces eres muy poco productivo. Entonces empecé a darme cuenta cómo se me antojaba más trabajar, era más productivo, tenía más profundidad en las cosas que hacía. Y ahora, ¿saben qué noto? Al final de mi día, me toma levantar 3 cosas y ponerlas en su lugar para mantenerlo así. Lleva meses mi oficina ahora en perfecto orden, porque ahora es muy fácil. Empezar fue una complicación y necesitan gente. Yo le agradezco a mi esposita porque no sé, me empujó, pero necesitas ir de la mano de gente que te lleve en la dirección adecuada. Nuestro problema es que la flojera y la desidia son cosas que causan profundo dolor y fracaso en la vida de la gente. Proverbios 24, versículos 30 al 34, fíjense cómo dice ahí. Dice, pasé por el campo de un perezoso, por el viñedo de uno que carece de sentido común. Vi que habían crecido espinos por todas partes. Estaba cubierta de maleza y sus muros destruidos. Entonces, mientras miraba y pensaba en lo que veía, aprendí esta lección. Un rato más de dormir, un poquito más de sueño, un breve descanso con los brazos cruzados. Entonces la pobreza te asaltará como un bandido, la escasez
te atacará como un ladrón armado. ¿Se dan cuenta que esta persona no está describiendo la casa de alguien? Está describiendo la vida de alguien. Lo que te está diciendo es, si tú tienes esos planes en tu corazón y los pones por escrito, pero un ratito más de tele, otras 3 horas en Facebook, ¿no? Me voy a levantar un poquito más tarde, ¿no? Vamos a quedarnos un poquito más, un poquito, cuando te das cuenta tu vida está hecha una ruina. Entonces la pregunta es, ¿cuándo vas a iniciar? ¿Cuál es la respuesta? Hoy. Tengo que empezar hoy. Especialmente, fíjate, tienes que dar el primer paso, especialmente en esas áreas que, como en mi caso con la oficina, nada más de pensar dices, no, esas, primero. Te va a costar mucho el primer paso, pero una vez que empiezas a moverte, fíjate, no nada más es más fácil mantener el movimiento, es más fácil cambiar la dirección cuando algo va en movimiento que cuando está fijo. Esto es lo que los grandes hombres y mujeres a los ojos de Dios realizan. Todos estos hábitos son importantísimos, pero lo más importante es el orden. Número 1, pon a Dios primero en tu vida. Nada de lo demás va a funcionar. Esto no es una técnica de superación personal. No que digas, no, el primero no, pero sacarme del tiradero. Necesitas a Dios en tu vida o las demás cosas no van a funcionar. Y necesitas regresar a ver todas estas cosas. Miren, esta serie, espero que les quede claro, no es una de esas series en donde termina la serie y puedes decir, ok, ya pasó, a ver qué sigue la semana que entra. Por ningún motivo, necesita mantenerse viva en tu vida de hoy en adelante. Esta semana haz las tareas de esta semana y la semana que entra regrésate al 1 y ve a ver qué aprendimos ahí, así mis pensamientos, importantísimo, y practícalos, ¿verdad? Y luego te vas al 2, así oraciones, y luego al 3, al 4, y luego otra vez al 1. ¿Para qué? Para que se conviertan en un hábito y empieza a hacerlos de forma natural. Y si todos los que estamos aquí le permitimos a la gracia de Dios transformarnos totalmente, ¿se imaginan el impacto que vamos a hacer en Cancún? Si 12 personas cambiaron al mundo, ¿cuánto podríamos hacer los 350 adultos que venimos aquí cada rato? Entonces, empieza hoy. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por todas las cosas que aprendimos en esta serie. Te damos gracias por tu palabra maravillosa que nos guía. Te damos gracias por abrirnos los ojos, Señor, a los obstáculos que tenemos. Pero sobre todo, Señor, te damos gracias por mostrarnos en tu palabra que el poder es tuyo, que la fuerza es tuya, no de nosotros. Que gracias a Dios, gracias a ti eres perfecto y nosotros no necesitamos serlo, simplemente necesitamos estar dispuestos, ponernos en tus manos, dejarnos moldear por ti. Mi oración para cada uno de los que estamos aquí, Señor, es que nos permitas esa fortaleza que necesitamos para dar esos primeros pasos. Y te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu haga milagros de transformación en nuestro corazón. Que empecemos a ver las cosas como tú las ves, que empecemos a oler la basura a nuestro alrededor y a que nos dé asco para querer sacarla de nuestra vida, Señor. Danos la dirección para escribir un plan maravilloso que te dé gloria y luego la fuerza, Señor, para dar los pasos de fe que vamos a necesitar dar. Gracias por esta serie. Gracias por cada uno de estos hombres y mujeres, hermanos y hermanas nuestros, Señor, que estamos dispuestos a vivir para tu gloria y a impactar esta ciudad. Te pido que tú seas nuestra fuerza, tú seas nuestro guía y que todo lo que suceda aquí, Señor, sea absolutamente para tu gloria. En el nombre hermoso de tu Hijo Jesucristo. Amén.